avanzo. Bueno, mirad, Vale. el tema, como veis, ¿no? Que no estoy viendo nada aquí. Un momentito. Aquí. Bueno, ya se me está yendo esto. La dictadura franquista, 1939-1975. Hemos visto el último tema de la guerra civil. Sabemos que el 39 finalmente, bueno, a finales del 39 termina la guerra civil española y empieza la dictadura franquista, que ya veis que son muchísimos años en los cuales Franco se perpetúa en el poder. Y bueno, ya veremos las diferentes etapas de su régimen y cómo consigue este hombre, ¿no?, mantenerse en el poder tantos años. Cómo tiene que ir alternando, ¿no? Como una especie de camaleón, ¿no? Que cambia de color el camaleón. Pues aquí va a pasar algo parecido con el régimen franquista, ¿no? Va a tener que ir cambiando con el paso del tiempo de ideología, de manera de entender un poco la política, porque claro, empezó siendo una dictadura muy represiva, una dictadura muy parecida a lo que eran los regímenes fascistas o el nacionalsocialismo alemán, y luego se fue alternando, se fue modificando, ¿no? Luego la coyuntura, ya veremos, eh, históricas que tuvo fueron positivas para ellos, ¿no? Con la Guerra Fría, la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues eso le favoreció también a Franco. Bueno, os hago primero la introducción, vamos leyendo, me vais parando lo que queráis y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que termina la Guerra Civil y España está destrozada. Lo último que vieron fueron las consecuencias de la Guerra Civil, destrozada demográficamente, social y económicamente. Con el fin de la guerra no llega la paz. Sabemos que más de medio millón de personas tienen que irse de este país y los que vuelven o se quedan en España y formaban parte del bando republicano, pues van a ser represaliados y lo van a pasar bastante mal. Victoria para unos y la derrota y la represión para otros. Entonces, la guerra conlleva efectivamente la consolidación del régimen dictatorial, el régimen de Franco. Claro, sabéis que este régimen o este intento o esta consolidación ya empieza desde el mismo momento que ganan las elecciones, por decirlo de alguna manera, el Frente Popular, ¿no? Sabéis que a partir de ese momento un sector muy importante de la derecha española, ¿no?, intenta dar este golpe de Estado que finalmente con el tiempo el que es líder de él es Franco y bueno, pues se concreta en el Estado franquista que será el que se cree después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la dictadura general Franco tuvo un carácter personal, pero muy personal, con características de otro tipo de dictaduras, pero sin un cuerpo ideológico claro. Esto está decir, esto es lo importante, que no tiene un cuerpo ideológico claro. Veremos cómo se va transformando, ¿no?, en la ideología que va planteando el régimen franquista. Y homogéneo. A nivel general lo podemos sintetizar señalando que Franco era un militar con un repertorio político basado. Esas son las características, en cierto modo, del franquismo, que las vamos a ver más adelante. Pero Conce- Gonzalo, si no tenía un cuerpo ideológico claro, ¿Mm? las personas que se supone que lo seguían, ¿qué ¿Sí? ideología tenían entonces? Mira, el cuerpo ideológico, claro, le pasa algo así como a Primo de Rivera. Primo de Rivera decía que él no creía en la política y que tenía que quitarse en medio a los profesionales de la política y que lo importante era la familia, yo qué sé, y estas cosas, ¿no? Entonces, a ver, un cuerpo ideológico claro. Franco, desde un primer momento, va a tener una visión filofascista muy clara, muy marcada, de carácter autoritario, incluso puede decir que totalitario. Ahí hay un debate. Ujú. Pero luego con el tiempo se fue alternando. Lo que tenía clarísimo es lo que no quería. Era anticomunista, antiliberal, antidemocrático. Entonces, quiere decir que no se definía claramente en una ideología en concreto, ¿no? Pero está claro que no, era una ideología antidemocrática total. Cuando tenemos que tener Sí, un cuerpo ideológico claro es que jugaba un poco, ¿no?, con esto, ¿no? Lo vamos a ver, vamos a ver las características y ahí lo voy a pues, poder explicar un poquito mejor. Era un militar con un repertorio político basado en el concepto militar de la vida. Era un tío muy castrense, era un cuartelero y muy influenciado por el tradicionalismo católico, el ejército y la Iglesia católica. Claro, esto es fuerte, pero es que Franco murió en la cama, murió con muchas penalidades, una enfermedad, tenía Parkinson, luego se le complicó. Yo he leído dos biografías de Franco, además creo que las tengo, no sé si las tengo por aquí, porque he estado mirando una serie de libros. Una de Paul Preston, esta es un tochaco, la de Paul Preston me la leí encima de bolsillo para verse un tiro, y esta de Juan Pablo Fusi.
Y cuando hablaba de la muerte de Franco, fíjate la cantidad de cosas que hizo Franco, a mí esta me da cierta pena, pero como ser humano, de lo que pasó, ¿no?, en la cama y demás, pero que este tío como dictador, ¿sabes?, murió en la cama, y murió en el 75, ¿no?, de noviembre. Entonces, tenemos que reflexionar cómo consiguió este hombre llegar hasta aquí, ¿no?, y qué fases se desarrolló a lo largo de su gobierno, ¿no? Bueno, en casi 40 años de existencia se mantuvo siempre como una férrea dictadura. Fijaros que estaba claro, un dictador, mando único, con todo el poder, pero represión de sus opositores, por supuesto. Todos aquellos que estaban en contra del régimen franquista o que habían sido republicanos, pues se han represaliado, sobre todo durante los 10 primeros años de la dictadura, va a ser tremendo, ¿no? Desde el 40 al 50 la represión va a ser muy fuerte. Aquí tenemos las dos divisiones, en cierto modo, que se marcan en el régimen franquista. Una que va desde 1939 hasta 1959, por decirlo de alguna manera. Bueno, la primera llegó precisamente hasta el 59, sí. Estado totalitario, inspirado en el fascismo y de dotar al país de una autarquía económica. Autarquía significa que el país, porque no sé si sabéis lo que significa autarquía, es que el país se tiene que autogestionar económicamente. Daros cuenta que España estaba aislado por las potencias internacionales. Había apoyado a Hitler, a Mussolini, tenía una visión filofascista. Entonces, desde 1940 hasta prácticamente mediados de los 50, pues el régimen de Franco estaba aislado. Pero he puesto aquí una nota, la definición de autarquía. Por la ley, un momentito, se entiende la política de un Estado que pretende abastecer con sus propios recursos, evitando en la medida de lo posible la importaciones de productos de otros países. Esa fue la política que se tuvo que desarrollar en el régimen franquista durante prácticamente los 10 primeros años, ¿no? Los años de posguerra, en la cual se pasaba mucha hambre, estaba el extraperlo. La gente mayor, seguramente, a vuestros abuelos habéis escuchado hablar un poco de esta época, ¿no? De tanta miseria, tanta hambre. El segundo periodo se prestó a partir de la década de los 50, ya más allá, en mediados de los 50, cuando se ve que la autarquía es un auténtico fracaso, y también cuando consigue el régimen de Franco que hay una apertura dentro de su régimen por parte del mundo, pero no por otra cosa, sino porque tiene la suerte Franco, entre comillas, en que hay una guerra una guerra que es la Guerra Fría, no sé si no la habéis estudiado o no, en la cual Estados Unidos está enfrentada a la Unión Soviética, pero no es una guerra abierta en el aspecto de que se enfrentan ¿cómo decía yo?, los ejércitos, sino que es una guerra política, diplomática, muy fuerte, ¿no? Y que va a generar bastantes tensiones y casi da un paso a otra guerra mundial. Y bueno, pues Franco, como había demostrado con creces que era, era anticomunista hasta la médula, pues Estados Unidos lo va a ver ahí como una persona interesante para tener en Europa para controlar, ¿no?, el auge de la Unión Soviética. Fijaros, ¿no?, las coyunturas internacionales también que va a tener el régimen. Bueno, este segundo periodo termina en los años 60. Acordaos de las películas estas de Pajares y Exceso, del Destape, de las suecas, de no sé qué, ¿no?, que tiene que ver precisamente con el turismo que se produce en España a partir de los años 60. ¿Vale? Más o menos, ¿os estáis sonando? ¿Os estáis enterando? Sigo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, Franco lo que intentó también era un poco, y, era Dime. como no depender tanto de los países, de otros países. Bueno, es que no le quedaba, primero que no le quedaba otra, porque los países, cuando termine la Segunda Guerra Mundial, a todo el mundo, todas las democracias de Europa y del mundo señalan a Franco como un dictador, como una persona que había apoyado a Hitler. De hecho, hay una brigada que se llama para la División Azul, ¿no?, que llevó Franco, ¿no?, para que luchara en Rusia, ¿no?, apoyando a Hitler. Ayudó también a través de minerales, no sé qué. A los primeros 10 años tenía la misma parafernalia que el régimen de Hitler o de Mussolini, el franquista, ¿no? Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la ONU aisló a Franco, lo dejó ahí no vendido, diciendo, oye, tú eres un dictador y bueno, y de hecho, es que hacer futurismo es muy complicado, pero claro, si no hubiera surgido esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quizás Franco no hubiera durado tantos años en el gobierno. Bueno, no sé si te he solucionado la pregunta que Sí, sí, acabo de sí. decir. Por eso desarrolla Sí, la sí. autarquía. La autarquía no es otra cosa que intentar sobrevivir este Estado con lo que tenía. Entonces, es una política bastante complicada porque aquí la industria está totalmente destrozada, después de una guerra civil salvaje que se produjo en España.
Bueno, vamos ahora con las bases del régimen franquista, que quizás cuando te he dicho que no tiene una ideología clara, y me refiero porque juega un poco con esto, aquí creo que nos vamos a enterar un poquito mejor. Os he ido poniendo diferentes hipervínculos con diferentes vídeos que creo que nos pueden ayudar a entenderlo, así que cuando termine la explicación, que va a ser media hora, no va a ser mucho más, echarle un ojo, echar estos vídeos porque os van a aclarar bastante. Son cortitos, de 3-4 minutos, y os van a venir muy bien. Bueno, Franco, lo que dicen aquí, después de la guerra civil, instaura un régimen dictatorial, una dictadura, y fijaros lo que decía Franco, ¿no? Que tenía todos los poderes en sus manos. Esto lo hemos visto ya cuando hablamos de la guerra civil, cuando consigue ser jefe del Estado, jefe de la Junta Suprema, jefe del Partido Falangista, jefe de todo, ¿no? Era el mando único y tenía todo el poder, ¿no? Y según él no tenía que responder más que ante Dios y la historia. De hecho, bueno, ya no existen las pesetas, pero los duros, en las monedas de 50 pesetas, se veía la esfinge de Franco y ponía caudillo por Dios y la gracia de España, algo así, ¿no? Entonces él decía que no respondía ante Dios y ante la historia. Él era el único que tenía que responder. ¿Cuáles son los principios ideológicos del régimen franquista? Bueno, él, como dice aquí, se legitima a través de la victoria tras la guerra civil. Régimen dictatorial englobado en el llamado Movimiento Nacional. El Movimiento Nacional es el Falange Española de las Jons, que será el partido que cree José Antonio Primo de Rivera y que luego este se lo robará, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo de robará me refiero en que él va a utilizar este partido para intentar perpetuarse también en el poder y tiene una especie de, como os diría, de instrumento para, para poder gestionar, ¿no?, sus políticas. Consolida los poderes absolutos de Franco, el movimiento nacional, Falange, y confirma el carácter antidemocrático de las instituciones. Y continuó con la represión de los opositores. Yo os digo que no sé si fueron 60.000 los que represaliados o muertos, fusilados, no sé, de mil maneras, al final de la guerra civil, los primeros años, y luego ya eso se multiplicó por 2, ¿no?, hasta los años 50. Claro, fijaros, primero totalitarismo. Totalitarismo porque cuando hablamos de un régimen en el cual está todo alrededor de una persona y que en cierto modo controla todos los apartados del poder, legislativo, ejecutivo, judicial, y se inspira en modelos como el de Hitler y el de Mussolini, pues hablamos de sistemas totalitarios. El franquismo nació como una dictadura inspirada en el modelo fascista italiano y alemán. Lo primero que hizo, ¿recordáis de la Constitución del 31 que estuvimos hablando de la Segunda República? Pues eliminarla. Eliminarla porque, imaginaros, ¿no?, esa Constitución, el articulado que tenía. Todas las garantías individuales y colectivas se eliminan, se cierra el Parlamento, se prohíben todos los partidos políticos, salvo Falange, es decir, Falange Española de las Jons, y se eliminan todos los sindicatos, salvo el sindicato, lo mismo que hizo Primo de Rivera en su tiempo, que se inventa que son los sindicatos verticales, ¿no?, en el cual estaban los patronos y los obreros en un mismo sindicato y era el Estado el que los coordinaba, una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, lo que estaba diciendo, se hiciera de un partido único y de un único sindicato oficial. Si tenéis cualquier duda, por favor, paráis, ¿de acuerdo? Luego otra cosa que os he puesto aquí es que Franco era antiliberal. Sabéis que el liberalismo se basaba, lo he dicho 50.000 veces, en un sistema parlamentario, en la división de poderes, también en la propiedad privada, ¿no? Porque el liberalismo y también no me sale la palabra, el liberalismo que el desarrollo del capitalismo muchas veces van unidos también, ¿no? Pues entonces, él era antiliberal en el aspecto de que ni democracia, ni sistema parlamentario, ni división de poderes, ni nada por el estilo. Y era antimarxista porque, no, claro, evidentemente estaba en contra de ser de Karl Marx. Sabes que Marx planteaba, pues esto, un Estado proletario y todas estas cosas, ¿no? O las ideas que luego van a surgir dentro de la izquierda española. Entonces, Franco hizo responsable al liberalismo de todos los males de España. Él planteaba que en España, cuando surge lo que es el liberalismo, prácticamente desde la Guerra de Independencia Española, desde 1808 con las Cortes de Cádiz, hasta el momento que él empieza a gobernar, todo había sido un desastre. Y por lo tanto, teníamos que remontarnos en la historia de nuestro país a los Reyes Católicos, a Felipe II, a Carlos V, a los Austrias, al Imperio Español, porque ahí era cuando España estaba estupenda y era cuando estaba la cosa bien, ¿no?, con esos pedazos de líderes, ¿no?, a través del liberalismo que había creado pues un siglo XIX horrible y el XX también.
¿Entendéis de alguna manera las ideas de Franco ahora mismo, no? Bueno, recuperar las formas tradicionales del imperio. Eva entra de nuevo. Vale, el régimen vivió obsesionado con la supuesta amenaza de la masonería y el comunismo. Os he puesto aquí una nota de lo que es la masonería. La masonería no deja de ser un grupo de personas que se reúnen con una especie de, bueno, en logias, es como un club, ¿no? En el cual se organizan, pues yo que sé, para tratar diferentes temas y demás, ¿no? Es, hombre, por supuesto que una nota, asociación universalmente extendida, originalmente secreta, cuyos miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, organizada en logias de ideología racionalista y de carácter filantrópico. Bueno, ellos se reúnen, hablan, debaten y demás, ¿no? Bueno, pues Franco tenía, la masonería la tenía metida en la cabeza. Para él todo era un complot judío-masónico y de comunismo ya ni os cuento, ¿no? Entonces estas ideologías para él representaban como del infierno, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como enemigas de España. En este vídeo, que también dura muy poquito, se habla también de esa idea que teníamos Franco sobre la masonería y sobre el comunismo. Otra cosa importante para hablar de un sistema totalitario es advertir que Franco se plantea el concepto de caudillismo, lo mismo que se planteaba el concepto del Führer a Adolf Hitler o del Duce a Mussolini, pues él planteó el nombre de caudillo, ¿no? Caudillo de España. Era, fijaros, jefe del Estado, ¿no? Y también presidente del gobierno a la vez, además generalísimo de todos los ejércitos y jefe nacional del partido. Entonces era el jefe del Estado, como si fuera el rey a día de hoy, el presidente del gobierno, como si fuera ahora mismo Sánchez, era generalísimo de todos los ejércitos también, el rey ahora mismo es el jefe del ejército, él lo sería, y jefe nacional del partido. Como solo había un partido que era Falange, pues él era el jefe. Si os dais cuenta, alrededor de Franco, o en la imagen de Franco, se organizaban todos los poderes de España. Otro punto muy importante, vaya, me he ido para arriba. ¿Hay alguna duda por ahora? Ya aprovecho. Acabo de callar. ¿Me estoy enterando? Sí, la sí, verdad. yo sí me estoy enterando. ¿Les parece interesante todo este rollo? Sí. Sí, ¿no? Todo lo que sea Franco, me falta para decirlo de Franco, Franco, Franco. Que no la estoy escuchando aún, ¿eh? Todo, no, que sea Franco, todo nos interesa, ¿no? Este hombre, que es lo que hacía, Es ¿no? porque nos suena, está más reciente. Sí, porque la gente en habla la de Franco que historia. no tenga ni idea también, y habla de lo que hizo maravillas y que era maravilloso y todas estas cosas, ¿no? Ya. Bueno, mirad, luego fijaros, nos hablan del nacionalcatolicismo. Fijaros, atención a la historia. El generalísimo siempre se había sentido católico, pero desde el comienzo de la guerra adoptó una mentalidad nacional católica radical. Entonces, dentro de ese catolicismo, que podía ser cristiano, es un catolicismo radical, ¿no? Se aprovecha en cierto modo del catolicismo para perpetuarse en el poder también. Se veía como un hombre elegido por Dios para la salvación de España, y por lo tanto los designios que él marcaba a su país, pues tienen todos que seguir. El Estado y la Iglesia prácticamente se van a unir, ¿no? Entonces se crea esto que se llama el nacionalcatolicismo. Para el franquismo, el nacionalcatolicismo va a ser muy importante para legitimar su régimen. Franco, como he dicho anteriormente, era caudillo de España por la gracia de Dios. Entonces, como las antiguas monarquías de la Edad Media, aquí pasaba igual, ¿no? El caudillo era jefe también por la gracia divina, ¿no? La Iglesia Católica y el régimen franquista van a estar muy unidos. De hecho, durante la Gracia Española ya vimos como un sector importante de la Iglesia Católica, por decir la mayoría, menos los vascos, ¿no? La Iglesia Católica Vasca apoyó al régimen franquista. De hecho, planteó el régimen franquista como una cruzada contra los infieles, ¿no? Fijaros la historia, que luego ya pedirá perdón la Iglesia Católica, pero en estos momentos va a apoyar al régimen a tope. El catolicismo ultraconservador buscó su legitimidad histórica en la atmósfera mística e inquisitorial del Imperio Carlos V. Ya os digo, toda la historia de este país del siglo XIX y principios del XX no le interesaba. Había que despojarse de ella y acercarse a las grandes gestas del Imperio Español, a partir de los reyes católicos de Carlos V y Felipe II, que ya lo estuvimos estudiando en su momento. Y la Iglesia de la Contrarreforma. En esta línea se justificó la dura represión que se emprendió contra ideologías consideradas como antitesis. Masonería, y el comunismo. Esta era una obsesión por parte de Franco. Esto, lo de la masonería y el comunismo. Bueno, aquí nos habla un poquito también de, claro, la rentabilidad política que sacó de esto en los años 50 con la grafía también. La Iglesia.
La Iglesia, fijaros aquí tenemos ¿no? a este obispo y a bueno, a la Iglesia que está, ¿no? Con el brazo, no, el brazo izquierdo, bueno, será derecho, ¿no? Alzado, ¿no? Con el símbolo, ya sabéis, ¿no? El símbolo romano, que luego lo cogieron los fascistas, ¿no? Levantando la mano, ¿no? Bueno, pues esta era un poco, ¿no? La connivencia que tenía la Iglesia con el régimen franquista. La Iglesia siempre tuvo un ministerio, lo que lo mismo, estuvo dentro del régimen franquista. Bueno, control de la enseñanza. ¿Os acordáis que la Segunda República había apartado a la Iglesia de la enseñanza? Franco mete de lleno a la Iglesia dentro de la enseñanza. Censura libros de texto, en la enseñanza obligatoria de la religión católica va a ser, vamos. Esto se lo podéis preguntar a cualquier persona que tenga ahora mismo, yo que sé, 60 años o 70 años, y os explica perfectamente cómo tienen que dar clase, ¿no? Que llegaban a clase, tenían que leerse el catecismo, cantar el cara al sol antes de empezar, un montón de cosas, ¿no? Bueno, Mi abuela me ha explicado a mí todo eso. Dime, Eva. Que mi abuela a mí me ha explicado todo eso. Por eso os digo, la Iglesia Católica controlaba la educación. Pero como si yo llego a clase y os digo, venga, a rezar un Padre Nuestro, ¿ve? Y tenemos el crucifijo en la clase y la foto de Franco. Y yo con alzacuellos empiezo a dar clase y os hablo de las maravillas del imperio de Carlos V y la mierda de la construcción de Cádiz del 12, ¿no? Entendéis un poco la historia, ¿no? Bueno, aquí he puesto también otro vídeo sobre centros escolares regidos por las órdenes religiosas, que es bastante interesante porque están aquí personajes, ya os digo, que son actuales, que hablan, ¿no? Cómo vivieron esa época, ¿no? Y es muy, muy interesante. Rituales, liturgia católica, misa dominical, procesiones, confesiones anuales, bautizos, bodas, entierros. Todo esto era decir, obligatorio, casi obligatorio. Porque si tú no estabas dentro de todos estos temas religiosos, se suponía que podía estar en contra del régimen. Entonces todo el mundo iba a misa, todo el mundo iba a los bautizos, a las bodas, a los entierros. Era una cosa, ya podéis imaginar, ¿no? Y el que no lo hacía, cuidado que podía ser perseguido por el régimen, ¿no? Por ser, no sé, por estar en contra de las ideas. Mira, aquí os he puesto un texto precisamente relacionado con esto. Os lo leo y si queréis lo comentamos en un momento. Dice, el aprobio de una escuela laica terminado. Significa que lo que hizo la República ha terminado. Esto de una escuela laica en la cual no se implante la religión católica se ha olvidado. Para formar españoles hondos, creyentes y patriotas, austeros, y que España resurja gloriosa por el esfuerzo decidido y gigante de sus hijos, de los que murieron alegremente, por ella, de los que por ella se sacrificaron y quisieron rendirle lo mejor y más espléndido de su vida. La escuela tiene que recoger el ambiente heroico de las juventudes, guiada por el caudillo a la victoria. Fijaros, ¿no? Fijaros la percepción que tienen sobre la educación. Ambiente heroico, juventudes guiadas por el caudillo a la victoria. Daros cuenta que, claro, no dejan también. Luego hay un sector, lo mismo que pasaba en Hitler, con las juventudes hitlerianas. Aquí también las juventudes también se van a educar, ¿no? Ese aspecto bélico, de defender el régimen y demás. Primero, la reposición del Santo Crucifijo marca la apertura del curso, que será rápida e inmediata. Crucifijo en las iglesias. La iglesia sí, y también en las escuelas. Segunda, además del retrato del caudillo, habrá en el salón de clase una imagen de la Virgen, con preferencia de la Inmaculada y en sitio preferente, también que se vea. Cuarta, al entrar en la escuela los niños saludarán con el tradicional Ave María Purísima. Tú llegaba el profesor o la profesora y tú tienes que decir Ave María Purísima, yo diría, sin gracia concebida, sentaros, siendo contestado por el maestro, sin pecado concebida, eso. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un pequeño fragmento, ¿no? Para que hagáis una idea cómo se desarrollaba, en cierto modo, las clases o la educación durante el franquismo. Bueno, ¿quién tuvo dentro del catolicismo? Veremos que hay católicos tradicionalistas que tuvieron su hegemonía desde el 43 al 57 y luego tenemos los del Opus Dei, los de la obra, que a día de hoy siguen estando por aquí. El Opus Dei, que tenía mucho poder, ¿no? Y sigue teniéndolo. Y que impone la cultura tecnócrata. Esto lo veremos ya en los años 60, que declaran a políticos e impulsan el desarrollo económico. Bueno, luego lo veremos más adelante, simplemente se inventa por encima. También es cierto que a partir del Concilio Vaticano II, en el 59, a partir del 59, la Iglesia Católica se va a ir separando del régimen franquista. Va a tardar casi 20 años, pero bueno, después de 20 años van a ir poco a poco irse desligando del régimen franquista. Ya os lo he puesto aquí
con la doctrina del Concilio Vaticano II. ¿Vale? Si queréis luego lo miráis y demás. Sigo un poquito más. Me voy a otro pilar muy importante que tiene que ver con el ejército. Sin lugar a dudas, si Franco ganó la guerra fue por el apoyo de Hitler, el apoyo de Mussolini, pero también por el apoyo del ejército, ¿no? También, porque fue su principal sostén del régimen y artífice de la victoria sobre el régimen republicano. Entonces, el ejército acapara también los puestos más altos de la administración, como bien dice aquí. Y bueno, la mayor aportación ideológica de los militares fue el nacional patriotismo. Esto de que España se rompe, pues esto no es nuevo. Esto viene ya de esta época, viene el régimen franquista, de esa España solo, era España grande, grande y libre, ¿no? Vamos, una España grande y libre, ¿no? Como si los regionalismos que hay en nuestro país, los nacionalismos que allá existen, pues no pueden existir, ya que eliminarlos. Una visión unitaria y tradicionalista de España, en la que la defensa de la integridad territorial de la patria debe ser objeto prioritario, integridad territorial de España. Entonces, por lo tanto, no se puede aceptar ningún tipo de religión cooficial, ni ningún tipo de regionalismo más allá del español, ¿no? Del españolismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, esto, bueno, os he puesto aquí ahora vemos el escudo de Franco, ¿no? O de España, con ñ. Bueno, carácter unitario y centralizador del régimen, tomado de los militares y del falangismo. España era considerada como una, grande y libre. Este era el lema franquista. España es una, o sea que no son muchas Españas, es una, es grande y es libre. Entonces, cogieron en el escudo y le pusieron una, grande y libre. Ahora veremos el escudo como tal. A la que se le atribuía la unidad del destino, lo cual, bueno, sí, me dice que me quedan 10 minutillos. Bueno, un poquito más. Unidad histórica a la que se atribuía la unidad de destino, la cual fue utilizada para atacar y perseguir al nacionalismo catalán y vasco. No sé si os acordáis, hombre, yo creo que sí, porque fue uno de los momentos más cumbres de la película de Unamuno, cuando está Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca y bueno, y le quiere introducir Millán Astray y él dice algo así de que quieren criminalizar a los vascos y a catalanes como si fueran el cáncer de España, y bueno, se lo echa en cara a Unamuno. ¿No se acordáis de ese momento, no? Cuando se empieza a debatir. Bueno, lo he puesto aquí. En este enlace tenéis el discurso de Unamuno de la película, está ahí ese cachito, en el cual, en cierto modo, pues Unamuno pues, advierte que España no es una grande y libre, sino son muy, muy variopintas y hay una diversidad regional y que tenemos a día de hoy, ¿no? En las comunidades autónomas y demás, ¿no? Con sus lenguas y demás. Bueno, pues hay que aparece recogido. Claro, ¿esto en qué se basa políticamente? Pues se eliminan los estatutos de autonomía y se fomenta el español, ¿no? La españolización de la población, me refiero, vascos, catalanes, gallegos, ¿no? Pues toda esta gente va a tener que, de alguna manera, hablar solo castellano. Bueno, estoy enterando, ¿no? De todo esto. Vamos a ver el escudo, ¿vale? Sí. Ahí con el pollo. Vamos a ver. El pollo franquista. En realidad, el escudo de España, de época franquista, es un poco remake, ¿no? Es un poco porque va cogiendo diferentes cosas. Mira, de los Reyes Católicos, coge el águila de San Juan, que la tenemos aquí, porque esto es de los Reyes Católicos. El yugo y las flechas también los cogen de los Reyes Católicos, porque mirad, el yugo, que sería esto, el yugo empieza por Y y se supone que simbolizaba a Isabel. Y las flechas, por la F, simbolizaban a Fernando, Isabel y Fernando. Entonces, para de alguna manera acercarse a esa época de esplendor de los Reyes Católicos, pues Franco te mete aquí el yugo, perdón, el yugo y las flechas y el águila de San Juan, ¿no? Que también estaba dentro del escudo de los Reyes Católicos. Y luego tenemos aquí pues el escudo aquí con Castilla, Aragón, Navarra y Granada. Y estas dos columnas yo creo que saben cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son? Venga, esto ya lo sabéis. Que aparecen recogidas también en el escudo de Andalucía. ¿Cuáles pueden ser? Y se hizo el silencio. ¿No sabéis? Estas columnas que pueden ser, con el Plus y el Ultra. Las columnas de Hércules, ¿no? Bueno, muy bien, Eva. Gracias por haberte tirado ahí a la piscina. Que te ha salido. No, ya ves, una valiente. Las columnas de Hércules. Bueno, aquí lo tenéis, os he explicado. Una grande y libre, junto con otros motivos heráldicos. Añade a los de escudo tradicional de España, armas de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada.
las columnas de Hércules con la cartera plus ultra, y el escudo de los Reyes Católicos, el águila de San Juan y el yugo y las flechas. Bueno, todo muy, ¿no? Un remake que te hace este hombre claro, la bandera republicana se va a freír espárragos y él crea pues este escudo dentro de la bandera monárquica, que es la que tenemos a día de hoy. Aquí lo he puesto un poco para que es muy parecido a lo que hemos dicho, ¿no? Una, libre de separatismos, grande, unida a la idea de imperio. Claro, la idea de imperio, el imperio de los Austria, de los Carlos V y Felipe II, donde España no se ponía al sol, todo esto, ¿no? Y libre de las ideas extranjeras de judíos, masones y comunistas. Os va a ir pidiendo un poquito ¿no? la idea que tenía Franco, ¿no? Otra cosa muy importante es la creación de un partido único, que tuviera una ideología antiliberal, por supuesto, que rechaza el sistema de partidos que conocemos a día de hoy, y se conocía en la República, que establece solo uno, falange tradicionalista, y de las JONS, o Movimiento Nacional. Las JONS, por he puesto lo que significa aquí, Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, que es lo que vimos también durante la Guerra Civil. El concepto de democracia orgánica, esto también es muy cachondo, entre comillas, le llama democracia orgánica, como diciendo, la democracia como tal, que la conocemos de hoy, no, democracia orgánica. Régimen que se autodefinía implicaba la representación política, no la constituían los individuos. O sea, tú como individuo no tienes representantes políticos, no, sino que eran entidades superiores a ti, como son la familia, el sindicato y el municipio. Esos son los que tienen en general esta democracia orgánica. Por esto se lo invento. Democracia orgánica, familia, sindicato y municipio. Claro, el sindicato vertical que han creado. Bueno, vamos a terminar la clase, no digo ahora, dentro de 3 o 4 minutos, hablando de la sección femenina, porque está claro que si mete caña, bueno, el franquismo va a meter mucha caña en muchos aspectos, pero con la mujer es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? La manera de dejarla o relegarla a un segundo o tercer puesto y tenerla, bueno, con una educación pues, muy orientada a tener hijos, a cuidar a sus maridos y al cuidado del hogar. Entonces, eso es la sección femenina. ¿Os suena algo esto de la sección femenina? ¿Os han comentado algo vuestras abuelas de la Sí, sección femenina? nos leí un libro en el que En eso lengua. aparecía mucho. Era el cuarto de atrás y estaba basada en la posguerra. Pues fijaros, os voy a leer algún texto sobre la sección femenina y sobre el Frente de Juventudes y ahí vamos a terminar la clase. Ya os digo que son de 45 minutos. A ver si el próximo día intentamos, o yo cojo y envío el enlace y ya me meto un poquito más tarde para que dure un poquito más. Mira, la sección femenina, lo dicen por aquí. Os voy a leer este texto de Pilar Primo de Rivera, que fue la que la fundó. A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó, no es bueno que el hombre esté solo, y formó la mujer, para su ayuda y compañía, y para que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue el hombre. Pensó en la mujer después como un complemento necesario, esto es, como algo útil. Entonces, a las mujeres la planteaban como pelea física. las mujeres sois útiles, ¿no? Sois útiles para los hombres, ¿no? Esa es la visión que tenía la sección femenina. Imaginaos la educación que se daba en esta época. Mira, otra cosa, que es que estuve ayer mirando una serie de textos para poder leeros algo. Dice mira, tampoco somos feministas, no entendemos que la manera de respetar a la mujer consiste en sustraerla de su magnífico destino, que es tener hijos, claro, y entregarla a funciones varoniles. A mí siempre me ha dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de hombre, toda afanada y desquiciada, en una rivalidad donde lleva entre la morbosa complacencia de los competidores masculinos, todas las de perder. El verdadero feminismo no debiera consistir en querer para la mujer las funciones que hoy se estiman superiores. ¿Perdón? A ver si consigo ponerlo aquí. Aquí. A ver, ¿cuándo va? A ver. Perdón. Es que creo que también es Frente de Juventudes. Me he ido al Frente de Juventudes, perdón. Con la emoción me he ido al Frente de Juventudes. A ver. Aquí, ¿no? Sí, dice por aquí. Toda la de perder. El verdadero feminismo no debería consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad humana y social a las funciones femeninas. Entonces, la imagen, bueno, y ahí, a ver, os he puesto también aquí tenéis un enlace y os hablo un poquito sobre la sección femenina también,
muy cortito que también es muy aclaratorio. Y el Frente de Juventudes es como, no sé, ¿habéis visto la peli de Jojo Rabbit? Esta última que está la Scarlett Johansson. Es un niño No. que está flipado con Hitler y está entre las juventudes hitlerianas. Pues el Frente de Juventudes era algo así. Soy falangista, me voy de excursión, ¿vale? Era como Boy Scouts y demás, que los preparaban ahí bueno, los seleccionaban, ¿no? Os leo este y termino. Dice, el niño endurece su cuerpo con el ejercicio físico y la disciplina militar y templa su espíritu con la doctrina nacional sindicalista. En colaboración con la Iglesia recibe su formación religiosa y así es un día próximo será un nuevo soldado de la patria. Estos son los niños. Es decir, las niñas van formándose también en la austeridad, la disciplina femenina y la alegría de aprender profundamente cómo han de ser las mujeres cristianas y falangistas de la patria. Daros cuenta que en los primeros años del franquismo somos totalmente filofascistas, es una cosa, vamos, muy parecida a lo que hacían en Falange y también hacían ahí en Alemania. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Me queda un minutillo de clase, son 45 minutos, hemos empezado 10 minutos más tarde, o 12, y bueno, os estoy enterando, ¿no?, del tema. Os parece interesante, ¿no, chicos y chicas? ¿Sí? Sí, la verdad es que está bien. Está bien, ¿no? Bueno, vamos a intentar la clase de la semana que viene para que no haya tanto mareo, porque al final tenemos que organizarlos, y lo que os he comentado. Luego os paso la nota de prensa que leí ayer, pero esto ya os digo que hasta mediados de mayo no nos vamos a ver el pelo ¿vale? Así que vamos a tener que organizarnos de alguna manera para poder dar clase. ¿Y quién ha dicho eso de que hasta mediados de mayo se